Biblias, hermanos, en Gálatas 6. Gálatas 6, del 11 al 18. Repito, Gálatas 6, del 11 al 18. La semana pasada vimos cómo Pablo nos anima a seguir adelante a pesar de todas las pruebas y tribulaciones que tengamos, sabiendo que Dios nos recompensará a su debido tiempo, ya sea en gloria o también aquí en la vida, por seguir sembrando justicia, ya que si sembramos justicia, segaremos justicia a su tiempo. También nos recordó cómo la restauración es sumamente importante en la vida cristiana, cosa que a veces no alcanzamos a comprender. Y nos dio un ejemplo muy importante acerca de cómo un hueso es dislocado o cómo hay una fractura en nuestros cuerpos. Así es a todos los que están descarriados y necesitan ser restaurados. Ya que si esta gente sigue estando descarriada, podría hacer daño al cuerpo de Cristo de forma directa o indirecta. Lo que sigue en el libro es el cierre por parte de Pablo, diciendo que si alguien se debe gloriar en algo, debería ser en Cristo, no en lo que pueda hacer su carne o no en lo que ellos pueden hacer a través de sus obras, sino en Cristo. Para finalizar este libro, él usa su sello característico, su despedida habitual: que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Algo muy importante para todo, porque a pesar de todo lo que habíamos visto en el libro de los Gálatas, Pablo les sigue deseando que sigan creciendo en el Señor, que la gracia de Dios sea más grande en ellos a lo largo del tiempo. Vamos a leer los versículos que tenemos, del 11 al 18 alternadamente. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar con bien. Gracias porque tú dejaste este libro de Gálatas para enseñarnos grandes doctrinas de la Biblia y cómo andar por el Espíritu, y a enseñarnos de que no necesitamos una ley extra en nuestra libertad en Cristo, que lo único que debemos de seguir es ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, bendición, cuidado y por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasemos al versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué está recalcando esto Pablo? No sé si recuerdan, pero Pablo había dicho que él tenía un aguijón en su carne. Muchos dicen que esta enfermedad que él padecía era relacionada a su vista. También en este mismo libro de Gálatas vimos que Pablo sufría cosas con la vista porque, de ser posible, los Gálatas se hubieran quitado los ojos para dárselos a Pablo, para que él pudiera seguir en su ministerio. Muchos suponen que él tenía algún tipo de ceguera o algún tipo de infección que le estuviera perjudicando poco a poco la vista hasta quedar ciego.
Por esto recalca esto Pablo, con cuán grandes letras os escribo. Además de que recuerden que había mencionado que es muy probable, por todos los indicios que vemos en el libro de Gálatas, que los judaizantes estuvieran falsificando cartas de Pablo para darles la razón a ellos, para poder así engañar a las iglesias de Galacia, diciendo, miren, esta es una nueva carta de Pablo y Pablo está diciendo que nosotros tenemos razón. Si Pablo lo dijo y Pablo ahorita ya está predicando eso, pues háganos caso, nosotros tenemos la verdad. Cuando en realidad Pablo no tenía nada que ver con ellos. Cuando le fue avisado a Pablo esto fue cuando empezó a escribir esta carta, enojadísimo. No solo porque estaban falsificando sus cartas, sino también porque estaban engañando al pueblo de Galacia, un pueblo que Pablo se esforzó tanto en predicar, que tanto les intentó exponer la palabra de verdad, la palabra de vida, y les expuso la Biblia de una manera asombrosa. Pero ellos aún así quisieron ignorar todo lo que Pablo les había dicho, como ya hemos visto anteriormente. Gracias a Dios, Pablo hizo esta carta no solo para ellos, sino para que nosotros también pudiéramos ser edificados a través de ella. Ahora, para la sección final de la carta de los Gálatas, estos 3 versículos 4, digo 4 porque después pasa a otras cosas, es como un golpe final, un último ataque a la doctrina de los judaizantes y a todas las difamaciones que habían hecho en contra de Pablo y que había recibido a causa de los judaizantes, aunque también sirve como una declaración positiva de sus propios motivos para seguir predicando el evangelio. Al decir que escribía con letras tan grandes, significaba que su vista ya había recibido un deterioro notable y lo forzaba a escribir de esta manera, ya que de otra manera no hubiera podido leer lo que estaba escribiendo. Y el decir que estaba escribiendo con su puño y letra sugiere que los judaizantes ya habían intentado falsificar varias cartas. Y la letra de Pablo respaldaba y usaban la letra de Pablo para respaldar sus falsas enseñanzas, lo cual él quiso negar usando características infalibles, para que vieran que esta carta era legítima, no como las otras cartas donde quizás pudieron copiar el estilo de escritura, quizás pudieron copiar su estilo literario, quizás pudieron hasta copiar la letra. Pero aquí Pablo les estaba dando su puño y letra de una manera grande. Todos podríamos intentar falsificar la letra de alguien más de una manera pequeña, de una manera que casi no se note, que pase desapercibida, pero en tamaño gigante no creo que sea tan fácil. También, además, como ya vimos, Pablo siempre respaldaba todas sus licencias, digámoslo así, todos sus rasgos de apóstol, cosa que los judaizantes no creo que estuvieran intentando recalcar, ya que ellos decían que él nada más era un maestro, no un apóstol. Versículo 12. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes eran motivados no por querer acercarse a Dios, sino por su orgullo religioso. Ellos querían impresionar a otros con su falsa piedad, y esta piedad excesiva, mientras que por dentro ellos eran sepulcros abiertos. Siguiendo con el versículo, a los judaizantes nada más les importaba su bienestar, su seguridad. Les importaba más esto que una buena doctrina. Y esto es más que evidente, ya que desde el principio, por boca de Cristo, se nos ha dicho que la buena doctrina acarrea persecución. Si no hay persecución, puede que haya algo malo en la doctrina. Si se fijan, hay muchísimas iglesias que son súper carismáticas con la gente y esto hace que tengan un número grandísimo de personas.
pero hay problemas con ellos. Nunca se predica del pecado, nunca se predica de algo que pueda ofender a la gente, nunca se hacen cosas para que sepan que son pecadores camino al infierno. Ellos nada más se concentran en caerles bien, en que vean lo bonito, cuando Cristo ciertamente nos dijo que habrá persecución por causa de su nombre. Ya los judaizantes no querían nada de persecución, no querían nada que ver con esto. Ellos querían seguir teniendo sus privilegios por su ley, privilegios por el gobierno romano. Todos los privilegios que ellos tenían hubieran sido quitados si ellos decían que Cristo era Dios. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. La razón por la que los judaizantes enfatizaban tanto su proselitaje y la circuncisión era porque ellos mismos se jactaban de que tenían el proselitaje más difícil de todas las religiones. Y ellos, por cada prosélito que entraba a la ley o a la religión judaica, tenían una razón extra para poder alzarse el cuello, para poder jactarse aún más, sabiendo que ellos eran el pueblo escogido de Dios y que ellos estaban compartiendo a su modo la ley de su Dios, cuando en realidad Dios estaba muy lejos de ellos. Versículo 14. Pero lejos es de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La palabra griega para gloriarse es una expresión básica de alabanza, que a diferencia de lo que tenemos en el español no tiene nada que ver con el orgullo. La única gloria que Pablo tenía era el sacrificio de Cristo. Él no tenía nada en que gloriarse porque Cristo era el que debería ser gloriado. Para Pablo, él ya había muerto al mundo y todo lo que estaba haciendo era en Cristo. Y como creyentes debemos seguir su ejemplo, morir a nosotros diariamente y vivir en Cristo, morir al mundo y dejar que el Espíritu nos guíe. Y si hay un motivo para enaltecernos o gloriarnos, que sea en Cristo, que sea en Dios, el cual nos dio de su salvación y por el cual nosotros podemos hacer todo lo que hacemos por su gracia. Recuerden que el ser humano no puede hacer nada bueno en sí mismo. Todo lo que hace es atraído hacia su orgullo. Y si nosotros ahora hacemos cosas buenas es por causa de Cristo, porque Él tiene su Santo Espíritu viviendo en nosotros, lo cual nos impulsa a hacer buenas obras para su gloria y honra, para que el amor y misericordia de Dios pueda ser mostrado a los que no le conocen, para así poder atraer a todos los que han sido llamados a su nombre. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para cerrar este libro, Pablo deja un golpe más hacia los judaizantes. Y si los anteriores ya habían sido golpes que los habían dejado aturdidos, el versículo 13, 12 eran un golpe de gracia, y este ya sería un remate. Si ya estaba en el piso, ya estaban pateándolo en el piso. Algo extra para ver si ya se había entendido el punto de Pablo. Así, si los gálatas no habían puesto atención por todo el libro, pudieran grabar estas palabras, estas últimas palabras contra los judaizantes en sus mentes. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. No importa circuncisión o incircuncisión, moreno, güero, alto, chaparro, judío, gentil, no importa.
Lo que importa es la nueva naturaleza en Cristo. Lo que importa es que andemos en el Espíritu. Lo que importa es que Cristo sea manifiesto en nosotros. Que nosotros muramos día a día para que Cristo viva a través de nosotros. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea con ellos y al Israel de Dios. La paz y la misericordia vimos que son frutos del Espíritu. Son un resultado que define la relación nueva que tiene el creyente con Dios, siendo la paz el resultado de que Dios se haya reconciliado con nosotros. Y la misericordia, el resultado de querer compartir la misericordia que Dios tuvo con nosotros al perdonar nuestros pecados. Ahora, hay mucha gente que piensa que este Israel es el Israel literal, lo que menciona aquí en el versículo, que todo Israel tiene esta paz y misericordia, que todo Israel va a ser salvo, etcétera, etcétera. No es así. A lo que Pablo se está refiriendo al final de este versículo es al Israel verdadero, a los judíos que ya han sido salvos por Cristo Jesús, aquellos que ya han sido reconciliados con Dios. Estos son los judíos a los que se refiere Pablo, el verdadero Israel. No el Israel terrenal que busca cumplir promesas de Dios, sacando a Dios de su propio plan. No es este Israel que busca cumplir un pacto que Dios le prometió que no tenía nada que ver con el hombre. Es el Israel, es aquellos judíos que han buscado a Cristo como su Salvador personal, que han encontrado, mejor dicho, a Cristo como su Salvador personal, porque Dios así los ha llamado. Este es el Israel verdadero. Este es el Israel al que nosotros debemos estar orando por ellos. Versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aparte de todas las pruebas que Pablo ya había dado acerca de su apostolado, él sigue con la idea de que si hay persecución, de que si hay verdad, habrá persecución. Como él había predicado tanto acerca de la verdad de Dios, él podía mostrar toda su persecución por todas las marcas que recorrían su cuerpo, cicatrices por todo su cuerpo, lapidaciones, cicatrices de latigazos, tal vez cicatrices de cortadas debido a todos los naufragios que sufrió. Pero todo esto identificaba a Pablo como alguien que había sufrido por el Evangelio, alguien que había sufrido por Cristo, alguien que había dado su vida por Cristo. No importando cuánto iba a sufrir, no importando qué iba a dolerle después. No sé si han visto pinturas o retratos católicos de Pablo, pero todos lo pintan como una persona común. Y yo pienso que Pablo no era así. Pienso que Pablo era un hombre lleno de cicatrices, lleno de marcas que traían gloria a Cristo. Porque a través de cada una de ellas podría decir, por estas marcas he predicado el Evangelio. Gracias a que he predicado el Evangelio, tengo todas estas marcas. Versículo 18. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La firma por excelencia de Pablo en sus epístolas. Hasta en la despedida de sus cartas o la famosa bendición final, Pablo exalta el Evangelio de gracia, el cual es por excelencia superior a cualquier esfuerzo humano de intentar acercarse a Dios. Muchos ya decían que él estaba predicando que por nuestras obras podíamos llegar al cielo, pero no. La gracia es primero, la gracia es lo único que nos da la salvación. La gracia es la única forma de que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y no por nuestras propias obras, sino porque Él nos llama, sino porque Él nos da la gracia.
A pesar de tantos regaños a través del libro de Gálatas, a través de tantos problemas que Pablo vio, él les seguía deseando que la gracia de Dios sea con vuestro espíritu. Él deseaba que ellos siguieran creciendo en gracia, hasta poder llegar a ser como Cristo. Una glorificación completa, una santificación completa, algo que nos espera en gloria. Anhelemos cada día seguir creciendo, buscando la verdad, escudriñando las Escrituras como la iglesia de Berea, creciendo en gracia para evitar caer en doctrinas de hombres, y busquemos la venida del Señor, creciendo en Él, creciendo en gracia, hasta poder llegar a ser como Cristo. Vamos a ver. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos las gracias por tu gracia tan grande hacia nosotros los pecadores. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu sacrificio y gracias por este consolador que tú nos diste en nuestros corazones, el cual nos puede guiar a través de este mundo, el cual nos puede enseñar lo que está bien y lo que está mal, aunque nosotros no sepamos o pensemos que haya una área gris. Gracias por tu bondad y misericordia y por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.